Durante muchos años, la vida de Sofía, una diseñadora de interiores de renombre, fue un meticuloso tapiz de dedicación, tejido con hilos de ambición, sacrificio y una búsqueda incansable de la perfección. Cada día comenzaba para ella como una coreografía silenciosa y precisa, mucho antes de que el sol osara asomarse por el horizonte de la bulliciosa ciudad. Su santuario personal era un loft luminoso en el corazón del distrito artístico, un espacio que ella misma había diseñado con una maestría que le había valido el reconocimiento de la crítica y una clientela exigente. Allí, entre bocetos meticulosamente trazados, muestras de tela que evocaban texturas y colores de ensueño, y el suave murmullo de su cafetera de diseño, Sofía orquestaba proyectos ambiciosos que no solo la habían llevado a la cima de su profesión, sino que también sostenían, sin que nadie lo dijera en voz alta, a toda su familia. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, una fragancia reconfortante que era, para Sofía, el único lujo matutino que se permitía. Era su momento de paz, un lapso precioso en el que podía ser simplemente Sofía, la artista, la creadora, la mujer que construía belleza y funcionalidad con sus propias manos, antes de que el mundo exterior y su propio hogar reclamaran su atención con sus infinitas demandas. Ella se sumergía en el silencio creativo, revisando planos complejos y respondiendo correos electrónicos urgentes que llegaban desde diversas partes del globo. Su concentración era absoluta, su mente un torbellino de ideas y soluciones. Mientras Sofía ya llevaba horas inmersa en su universo de diseño, su marido, Leo, un músico bohemio cuya inspiración parecía haberse secado con el paso de los años, solía emerger de su habitación al mediodía. Su presencia era a menudo un contraste con la energía vibrante de Sofía. Leo se movía con una lentitud casi etérea, su cabello desaliñado, sus ojos aún velados por el sueño. Encontraba el desayuno ya listo sobre la mesa de la cocina, una cortesía silenciosa de Sofía que él daba por sentada. Nunca un gracias, nunca un gesto de aprecio, solo un asentimiento distraído antes de sumergirse en su propio mundo de partituras incompletas y sueños aplazados. Renata, la amiga de la infancia de Sofía, a quien había acogido generosamente en su hogar años atrás, rara vez se levantaba antes de la tarde. Renata había llegado a la vida de Sofía en un momento de necesidad extrema, embarazada, sola, sin trabajo y sin un lugar a donde ir. Sofía, movida por un profundo sentido de lealtad y compasión, le había abierto las puertas de su loft, convencida de que sería una situación temporal. O al menos, eso quiso creer en su ingenuidad. Pedro, el pequeño hijo de Renata, ahora un adolescente en plena ebullición, era el único que rivalizaba con la rutina matutina de Sofía, aunque por razones muy diferentes. Pedro solía estar despierto desde temprano, absorto en sus videojuegos en la sala, envuelto en una manta, con una taza de leche, que Sofía le dejaba lista cada noche anterior. Su presencia, aunque silenciosa, era una constante en la casa. Los cuatro vivían bajo el mismo techo desde hacía años, una dinámica que, para Sofía, se había vuelto cada vez más pesada. Cuando Renata se mudó con ellos, Sofía se había aferrado a la idea de que sería algo transitorio. No podía dejarla a la deriva. Al fin y al cabo, eran amigas, aunque la relación entre ellas nunca había sido particularmente afectuosa. En ese momento, la decisión le pareció lo correcto, un acto de bondad y responsabilidad. Leo, con su habitual tono despreocupado y su sonrisa fácil, estuvo de acuerdo sin pensarlo demasiado. Dijo que ayudar a Renata era ayudar a la familia, una palabra que, pronunciada por él, sonaba vacía y desprovista de significado real. Esas palabras, ayudar a la familia, resonarían en la mente de Sofía años después, con un eco amargo y desolador, una cruel ironía que se revelaría con el tiempo. Los años pasaron, y con ellos, Pedro creció, transformándose de un niño pequeño y dependiente en un adolescente con sus propias inquietudes y un apego particular a Leo. Renata, sin embargo, seguía allí, una presencia constante y, para Sofía, cada vez más pesada. Mientras tanto, Sofía trabajaba incansablemente,
subiendo peldaños en un mundo del diseño que, al principio, pocos apostaban por ella. Tuvo que probar constantemente que merecía cada ascenso, cada nuevo puesto, cada decisión importante. Su ambición era una fuerza silenciosa, impulsada por la necesidad de demostrar su valía, no solo a los demás, sino a sí misma. Era una batalla constante, pero cada victoria la hacía más fuerte, más determinada. Leo, por su parte, había comenzado a trabajar desde casa, dedicándose a sus composiciones musicales que nunca terminaban de materializarse. Luego, con el tiempo, dejó de trabajar del todo. Lo justificaba con frases tranquilizadoras, casi melódicas, diciendo que el mercado de la música estaba difícil, que encontraría algo pronto, que era mejor así, para que ella no se preocupara por nada más que su carrera. Sofía, en su ceguera voluntaria, lo aceptó. Con el tiempo, se acostumbró a pagar absolutamente todo. La hipoteca del loft, que terminó de saldar con años de esfuerzo y privaciones, los gastos, los servicios, la comida, la ropa, las pequeñas salidas. Si algo se rompía en casa, era ella quien llamaba al técnico, ella quien pagaba. Si había que renovar el seguro del coche, ella lo hacía. Si venía un gasto inesperado, era su tarjeta la que lo cubría. Nadie preguntaba de dónde salía el dinero, nadie ofrecía ayuda. La cuenta del supermercado era cada vez más alta, pero eso tampoco parecía importarles. No recordaba la última vez que Leo pagara una factura. Renata siempre decía que cuando Pedro creciera un poco más, buscaría empleo, pero el niño ya estaba en secundaria y ella seguía igual, siempre con alguna razón para no salir a trabajar. Una gripe, un curso de yoga que empezaba la próxima semana, una supuesta búsqueda de empleo que nunca fructificaba. Sofía, huérfana desde joven, se había sentido responsable de Renata desde entonces. Se hizo cargo sin pedir nada a cambio. El amor, en su cabeza, tenía mucho que ver con cuidar, con sostener. Así creció, así se formó. Nunca necesitó que se lo agradecieran. Al menos eso pensaba. El loft era amplio, con techos altos y ventanales que daban a la ciudad. Lo había comprado a plazos, pero estaba a su nombre desde el primer día. Nunca lo discutieron. Leo firmó unos papeles sin leerlos, diciendo que estaba bien así, que lo importante era que eran una familia. Nunca imaginó Sofía que esa firma tendría tanto valor después, que sería la clave de su liberación. En las cenas, Renata hablaba mucho de Pedro, de sus logros en el colegio, de lo inteligente que era, de su talento para el dibujo. Leo lo miraba con un orgullo extraño, una expresión que Sofía no lograba definir. A veces lo encontraba observando al niño con una intensidad que la inquietaba. Pensaba que era el cariño de un tío, de esos hombres que no pueden tener hijos y encuentran un refugio emocional en un niño cercano. Sofía misma, por razones médicas, no podía tener hijos, y aunque le dolía profundamente, lo había aceptado con una resignación que aún la acompañaba. No tenía elección, o al menos así lo veía. A lo largo de los años, muchas cosas no encajaban del todo, como piezas de un rompecabezas que se negaba a completar. Pero Sofía nunca quiso detenerse a analizarlas. Cuando amas a alguien, cuando construyes algo con esfuerzo, aprendes a mirar para otro lado con tal de proteger lo que crees que has construido. En retrospectiva, esa negación fue su manera de sobrevivir, aunque también fue el terreno fértil en el que ellos sembraron su traición. Recordaba haber llegado una tarde temprano del trabajo y encontrar a Leo y Renata en la cocina, demasiado cerca, demasiado cómodos. Ella reía con la cabeza hacia atrás, un sonido cristalino que Sofía, rara vez, escuchaba de ella. Leo la miraba con una intensidad que le pertenecía solo a ellos dos, una burbuja de intimidad que se rompió abruptamente con la presencia de Sofía. Cuando la vieron, fingieron que nada pasaba. Sus sonrisas se congelaron, sus cuerpos se separaron con una rapidez apenas perceptible. Sofía tampoco dijo nada, no porque no lo notara, sino porque aún no quería aceptar lo que sus ojos empezaban a entender. Durante años, esas pequeñas escenas se repitieron cada vez con más frecuencia,
como fotogramas de una película que se aceleraba lentamente hacia un final inevitable. Aún así, Sofía seguía saliendo cada mañana con su bolso de diseñador en el hombro, su ropa impecable, su café en la mano, dispuesta a conquistar un mundo que la respetaba más que la gente que vivía con ella. La empresa de diseño, y más tarde la galería de arte, se convirtieron en su refugio, su fortaleza. Allí tenía poder, allí su palabra contaba, allí la miraban como alguien capaz, decidida, fuerte. Era la única parte de su vida que no se sostenía sobre una mentira. Nunca se tomaba vacaciones largas, solo unos días en invierno, alguno en primavera. Renata a veces comentaba que Sofía debía descansar más, pero lo decía con ese tono que esconde juicio, una mezcla de envidia y condescendencia. Leo simplemente asentía y volvía a su celular, ajeno a todo. Sofía lo hacía por necesidad. Si no se mantenía activa, si no se entregaba por completo al trabajo, el peso de su casa la iba a enterrar. Cuando cumplieron 20 años de casados, Sofía organizó una cena especial. Preparó todo ella sola, desde el mantel de lino bordado hasta los postres caseros. Leo llegó al comedor con su camisa arrugada y sin afeitarse, como si fuera una noche cualquiera. Renata bajó como siempre, como si no fuera un aniversario de pareja, sino una cena más. Pedro, el único, la abrazó con esa sonrisa dulce que le rompía por dentro. Sofía sonrió también, agradeció los años, los recuerdos, y brindó por ellos. Ni siquiera en ese momento sintió un gesto distinto, una palabra especial de Leo. Todo era correcto, todo era tibio, desprovisto de pasión. Durmió esa noche con la sensación extraña de que algo estaba a punto de romperse, como si los hilos que habían sostenido su mundo comenzaran a ceder uno a uno. Pero aún así no lo detuvo. No quiso preguntar, no quiso confirmar. En lo más profundo ya sabía. Solo le faltaba el golpe final. Ese golpe llegaría más pronto de lo que imaginaba. Con el tiempo, lo que parecía una etapa se volvió permanente. Renata seguía bajo su techo sin dar señales de querer irse. Siempre había una excusa: el colegio de Pedro, la falta de oportunidades en el mercado laboral, una depresión pasajera, un mal mes. Y Sofía seguía ahí, cubriendo todo sin reproches, sin pedirle cuentas a nadie. Pensaba que era lo que debía hacer. Pensaba que cuando uno ama a su familia no hace listas, no pone límites, no mide con balanza lo que da y lo que recibe. En la oficina, Sofía se volvió esencial. Sus ideas innovadoras, su eficiencia inquebrantable, su capacidad para resolver cualquier problema, la llevaron a escalar posiciones a una velocidad vertiginosa. Le ofrecieron una participación en la empresa de diseño en uno de los momentos más duros del mercado. Con esfuerzo, constancia y una visión de futuro, ganó su lugar. No lo anunció con bombos y platillos, ni siquiera se los contó a ellos, no porque fuera un secreto, sino porque sabía que no lo entenderían. Les bastaba saber que ella pagaba todo. Lo demás les era irrelevante. El salario de ejecutiva era alto, pero las responsabilidades también. Las decisiones no daban margen de error, y la presión la perseguía incluso en los domingos, en los pocos momentos de descanso que se permitía. En el loft, en cambio, nadie parecía tener apuro por nada. Leo pasaba las mañanas en la terraza revisando el celular. Decía que analizaba proyectos musicales, que buscaba inspiración. Sofía nunca vio esos proyectos materializarse. Renata pasaba los días entre redes sociales, series de televisión y sus clases esporádicas de repostería que abandonaba cada vez que se cansaba. Decía que un día abriría su propia pastelería. Ese día nunca llegó. Sofía era la única que se preocupaba por la comida, por el orden, por la salud de todos. Cuando Pedro enfermaba, ella pedía permiso en el trabajo para llevarlo al médico. Cuando se rompía algo en el loft, ella llamaba al técnico y pagaba la reparación. Si había que renovar el seguro del coche, ella lo hacía. Si venía un gasto inesperado, era su tarjeta la que lo cubría. Nadie preguntaba de dónde salía el dinero, nadie ofrecía ayuda. La cuenta del supermercado era cada vez más alta, pero eso tampoco parecía importarles. No recordaba la última vez que Leo pagara una factura. Renata se ofendía si Sofía insinuaba que podía colaborar.
Decía que no tenía ingresos y que bastante hacía criando sola a Pedro. A veces, Renata insinuaba que Sofía no entendía lo que era ser madre, como si el hecho de no poder tener hijos la descalificara para opinar sobre responsabilidades. Esa frase le dolía más de lo que dejaba ver. Su infertilidad era un tema cerrado, sellado con años de resignación y silencios. Leo y ella lo habían enfrentado juntos, o al menos eso creyó Sofía. Él dijo que no importaba, que contenerse el uno al otro era suficiente. Sofía lloró noches enteras por esa herida, pero aprendió a vivir con ella. Adoptar nunca fue una opción que consideraran en serio. Leo lo desestimó rápido. Renata, en cambio, parecía disfrutar remarcando que ella sí era madre, que ella había dado vida. El vínculo entre Leo y Pedro fue siempre estrecho, demasiado. Sofía lo tomó como algo positivo durante mucho tiempo. Pensaba que al no poder tener hijos, Leo encontraba en Pedro un espacio emocional necesario. A veces jugaban juntos como si fueran padre e hijo. Se reían, compartían miradas cómplices, secretos que Sofía no alcanzaba a descifrar. Nunca lo cuestionó. Le gustaba verlos así. Pensaba que la vida le había dado al menos eso, un hogar lleno de afecto, aunque no fuera convencional. En la empresa de diseño y en su nueva galería, Sofía seguía acumulando poder. Tenía reuniones con inversionistas de alto perfil, firmaba contratos millonarios, lideraba equipos complejos. La gente la escuchaba, la respetaba, la temía a veces. Pero en casa no era más que una billetera ambulante, una figura funcional. Nadie celebraba sus logros. Si llegaba tarde, nadie preguntaba cómo le había ido. Si estaba cansada, nadie lo notaba. Si se enfermaba, se preparaba ella misma el té y volvía a trabajar con fiebre. Una noche, Sofía se quedó trabajando hasta tarde en la galería. Cuando llegó, el loft estaba en silencio. Una quietud que antes le habría parecido reconfortante, pero que ahora sentía como un vacío opresivo. Fue directo a la cocina y encontró copas sucias en el fregadero, restos de comida sobre la mesa, la luz aún encendida. Subió y vio que en la habitación de Renata, la televisión seguía encendida, aunque ella ya dormía. Leo no la esperaba. Ya estaba acostado mirando el móvil, sin notar que ella había llegado tarde ni que estaba exhausta. Esa indiferencia se volvió cotidiana, un veneno lento que corroía el alma de Sofía. Cada día pesaba más. Cada gesto, cada omisión, cada vez que la ignoraban o tomaban su presencia como algo garantizado. Ella no decía nada. Se convencía de que así era la vida adulta, que no todo tenía que ser perfecto, que debía aguantar, porque el amor también se demuestra con paciencia. Pero la paciencia no puede ser infinita, la fe tampoco. Y mientras más tiempo pasaba, más se hacía evidente que su esfuerzo no significaba nada para ellos. Ella vivía para sostenerlos. Ellos vivían como si todo fuera suyo por derecho. Una tarde, Renata le pidió dinero para un curso nuevo de música, esta vez para Leo. Lo hizo sin rodeos, como quien pide una servilleta. No dijo, por favor, no explicó nada, solo lo asumió. Ese día, Sofía se sintió vacía, no por el dinero, sino por la certeza de que ya no la veían, no la miraban, no la escuchaban. Solo existía mientras pagara. El desgaste era lento, pero constante. Sofía se rompía en silencio día a día, mientras ellos seguían flotando en su mundo sin consecuencias. Y entonces, todo cambió. Sofía siempre pensó que una familia se construía con entrega, incluso cuando no había recompensa inmediata. Se repetía a sí misma que la constancia y el amor eran suficientes, que todo lo demás, las dudas que la asaltaban en la madrugada, los gestos extraños que captaba de reojo, las sospechas que arañaban su conciencia como uñas afiladas, eran ruido, distracciones. Quiso ser esa mujer que confía ciegamente, que no revisa celulares ajenos ni interpreta silencios cargados de significado. Se esforzó por serlo, porque sabía lo que costaba perder la confianza. Una vez que se rompía, era casi imposible de reparar. Pero había cosas que ni su voluntad más férrea podía seguir, ignorando. La realidad, como un lienzo que se deshilacha, empezaba a mostrar sus verdaderas costuras. Comenzaron a cambiar los ritmos de la casa de una manera sutil pero innegable.
Renata y Leo pasaban cada vez más tiempo juntos con excusas vagas, casi transparentes. Que si había que hacer algunas compras para el loft, que si él la acompañaría al banco para una gestión, que si necesitaban ir a buscar algo para Pedro en el centro. Sofía no objetaba nada, solo escuchaba y asentía. Su rostro, una máscara de calma impenetrable. Pero el patrón era claro, tan claro como un diseño bien trazado. Salidas frecuentes sin explicación precisa, coincidencias cada vez más forzadas que rozaban lo absurdo. Una vez, Sofía regresó temprano de una reunión cancelada en la galería. No avisó de su llegada, solo subió en silencio las escaleras y escuchó risas desde el comedor. Se acercó con cautela y los vio compartiendo una copa de vino, los dos solos, sentados muy cerca en el sofá, sus cabezas casi tocándose. La escena era íntima, tensa en su naturalidad, una burbuja de complicidad que Sofía no había sido invitada a compartir. Cuando la vieron, ambos fingieron sorpresa y se levantaron rápido, con una torpeza que delataba su nerviosismo, como si fueran niños atrapados haciendo algo indebido. Leo dijo que solo estaban matando el tiempo mientras la esperaban. Renata añadió que pensaron que ella llegaría tarde, como de costumbre. Sofía no hizo preguntas, no comentó nada. Caminó hasta su habitación, cerró la puerta con suavidad y se sentó al borde de la cama. No lloró, no se enojó, solo sintió un cansancio seco, hondo, que se instaló en su pecho y no la abandonó durante días. Era el cansancio de la verdad que se resistía a ser nombrada. Desde ese día, Sofía empezó a notar todo con una claridad dolorosa. Las miradas que compartían, llenas de un entendimiento tácito que la excluía. Los silencios que se alargaban cuando ella entraba en una habitación, como si sus palabras se ahogaran en un mar de secretos. Las risas que se apagaban abruptamente al oír sus pasos, dejando un rastro de incomodidad en el aire. A veces los encontraba hablando muy cerca, con las voces bajas, susurrando, y cuando aparecía, fingían hablar de cualquier cosa, con una torpeza que ya no engañaba a Sofía. Renata decía que estaba estresada, que necesitaba distraerse, y Leo la consolaba con una mano sobre el hombro que duraba más de lo necesario, un gesto que antes habría pasado desapercibido, pero que ahora gritaba traición. Sofía empezó a observarlo sin intervenir, desde la distancia emocional de alguien que ya ha comprendido la verdad, pero que aún no tiene pruebas irrefutables. Había un abismo entre lo que presentaban y lo que eran en realidad. Ella lo sentía, lo respiraba, pero no sabía cómo confrontarlo, no porque tuviera miedo a la discusión o al escándalo, sino porque todavía le dolía demasiado lo que intuía. La herida aún estaba abierta, y el miedo a la confirmación la paralizaba. La noche en que Pedro cumplió 13 años, hicieron una pequeña cena en el loft. Leo pidió una torta especial en una pastelería de moda, y Renata decoró el salón con globos y serpentinas, creando un ambiente festivo. Invitaron a algunos amigos del niño, y la casa se llenó de risas y música. Sofía llegó más tarde con varios regalos, su mente ya en otra órbita, observando la escena con una frialdad clínica, como si fuera una espectadora ajena a su propia vida. Cuando entró, vio cómo Pedro se arrojaba a los brazos de Leo como si fueran padre e hijo, una imagen que se había repetido innumerables veces a lo largo de los años. Sofía lo abrazó también, claro, como siempre, pero fue distinto, porque esa noche vio algo en la forma en que Leo lo miraba. No era la mirada de un tío orgulloso, era otra cosa, algo más íntimo, algo más profundo, una conexión biológica que resonaba en el aire, innegable. A partir de ese momento, Sofía empezó a repasar cada conversación pasada, cada gesto, cada día en que se sintió ignorada sin razón. Empezó a armar un rompecabezas que siempre estuvo frente a ella, pero que no quiso armar por completo. Las veces que Leo defendió a Renata ante cualquier crítica, por pequeña que fuera. Las veces que Pedro lo llamaba sin pensarlo 2 veces cuando tenía un problema, buscando en él una figura paterna que Sofía nunca había cuestionado. La confianza natural, casi biológica, entre ellos. Sofía los había mantenido a los 3 durante años, y ahora empezaba a
Entender que no era generosidad lo que la unía a ellos, sino una cadena invisible pero férrea. Ellos estaban cómodos. Ellos vivían sin preocuparse, sin la más mínima noción de la responsabilidad. Ellos la necesitaban, mientras ella no viera lo que realmente eran. Una madrugada, Sofía despertó sin motivo aparente. La luna llena se filtraba por los ventanales del loft, iluminando el salón con una luz fantasmal. Bajó a la cocina por agua y encontró a Leo allí, solo, con una copa en la mano, la mirada perdida en el vacío. Le dijo que no podía dormir. Sofía le preguntó si algo le preocupaba. Él dijo que no, que solo pensaba. Le preguntó ¿en qué? Le dijo que en el tiempo, en todo lo que habían vivido, en los sueños que se habían desvanecido. Sofía lo miró sin hablar. En ese instante, le pareció un extraño, un hombre al que había amado y acompañado durante 2 décadas, pero que la miraba con ojos ajenos, distantes. No había ternura en su rostro, solo agotamiento y una profunda distancia emocional. Quiso abrazarlo, buscar una conexión que ya no existía, un consuelo que sabía que no encontraría. No lo hizo, no se movió. Se dio la vuelta y regresó a la habitación. No supo en qué momento dejó de creer en él. No hubo una frase definitiva, ni una escena escandalosa que marcara el final. Fue una acumulación de pequeñas traiciones, de momentos robados, de señales silenciosas que se fueron sumando hasta formar una verdad ineludible. La certeza no llegó como una tormenta violenta, sino como una brisa persistente que terminó erosionando todo lo que habían construido, dejando solo escombros. Aún así, no actuó, no confrontó, no los acusó, no lloró frente a ellos. Se limitó a observar y a esperar, porque el que espera en silencio mientras acumula fuerza, no lo hace por cobardía, lo hace porque sabe que la caída será inevitable, y la suya no lo sería. La de ellos, sí. Fue un martes. Sofía recordaba que amaneció nublado, y el aire tenía ese olor metálico que anuncia lluvia no llegará nunca. Aunque en la galería de arte todo había salido como debía. Firmaron un contrato importante con un artista emergente. Se cerró una negociación que llevaba semanas, y uno de los socios la felicitó personalmente por su brillantez y su tenacidad. Caminó hasta el estacionamiento con la sensación de que todo estaba en orden, de que estaba ganando en lo único que dependía solo de ella. Al llegar a casa, encontró a Leo y Renata sentados en la sala. No estaban viendo televisión. No hablaban. Solo estaban ahí, uno al lado del otro, con una quietud tensa, como esperando algo. La posición de sus cuerpos era rígida. Se notaba que habían ensayado ese momento. Algo no encajaba en la forma en que la miraban, como si ella fuera una figura de cartón que estaban a punto de tumbar con un soplido. Sofía se acercó con calma, dejó la cartera sobre la mesa de centro, se quitó los zapatos y les preguntó si pasaba algo. Su voz tranquila, casi monótona. Leo le pidió que se sentara. Lo dijo, con un tono demasiado neutro, una calma forzada que Sofía detectó de inmediato. Renata bajó la mirada al suelo, sus manos entrelazadas en su regazo, sus nudillos blancos por la tensión. Pedro no estaba. Sofía supuso que lo habían enviado con algún amigo o familiar para no presenciar lo que fuera que se venía. Leo habló primero. Dijo que había algo que necesitaban decirle, algo importante. Renata no dijo una palabra. Mantuvo los brazos cruzados, la mandíbula tensa, su rostro una máscara de contención. Leo respiró hondo, como si la frase que iba a soltar le costara más de lo que en realidad le costaba. Le dijo que ellos dos llevaban 20 años siendo más que amigos, que su relación no había comenzado después del embarazo de Renata, como podría pensarse, sino mucho antes, que habían estado juntos en secreto desde antes de que Pedro naciera, que Pedro, de hecho, era hijo de Leo. Dijo todo eso sin bajar la voz, sin detenerse a medir las reacciones de Sofía. No le tembló el tono. Lo soltó, como quien por fin se quita un peso de encima, como si fuera una liberación para él. Renata seguía en silencio, una sombra detrás de sus palabras. Solo asentía de vez en cuando, confirmando cada punto. Ninguno de los dos miraba a Sofía a los ojos. Sofía no dijo nada. Se quedó sentada, la imagen de la calma personificada.
El aire a su alrededor parecía espeso, no por el contenido de la confesión, porque en el fondo ya lo sabía o lo intuía con tanta fuerza que solo necesitaba confirmación, sino por la forma. Lo estaban diciendo, no por remordimiento, no por culpa, lo hacían porque pensaban que ya no importaba. Leo siguió hablando. Dijo que se lo contaban ahora porque sabían que Sofía había sido despedida de la galería, que no tenía sentido seguir ocultando la verdad, que lo mejor era enfrentarla ahora que las cosas se habían igualado. Usó esas palabras, igualado, como si 20 años de esfuerzo, de sacrificios, de una vida dedicada, pudieran equipararse con una confesión lanzada al aire por conveniencia. Renata entonces habló por primera vez, su voz apenas un susurro, casi inaudible. Dijo que siempre había admirado a Sofía, pero que la vida había seguido otro camino, que lo que sentían el uno por el otro era más fuerte de lo que podían controlar, que no quisieron hacerle daño, que solo se dejaron llevar por el destino. Pronunció esa palabra, destino, como si fuera una excusa que lavara todo, que borrara la culpa. Sofía se limitó a observarlos, sus ojos fijos en los de ellos, sin parpadear. Pensaban que la habían derrumbado, que el peso de la traición, sumado a una supuesta ruina profesional, la aplastaría. Estaban seguros de que ya no tenía poder, ni posición, ni dinero, que ahora los necesitaría ella a ellos, que con la verdad por fin expuesta podrían liberarse de la mentira y quedarse con ella sin culpa, como si se pudiera borrar una doble vida con una sola tarde de confesiones. No entendieron nada. No sabían que Sofía no había sido despedida. No sabían que, semanas atrás, había firmado un acuerdo que la convertía en una de las socias principales de la empresa de diseño y la única propietaria de la galería de arte, que ahora tenía más poder que nunca, que la supuesta reestructuración había sido un movimiento estratégico, no una pérdida, y que su silencio, sus horarios distintos, sus llamadas largas y reuniones a puerta cerrada no eran señales de caída, eran las señales de su ascenso. Los dejó hablar, no interrumpió, no se defendió, no lloró. La tormenta que ellos esperaban no llegó. Solo se levantó, fue a su cuarto, cerró la puerta y se sentó frente al espejo. Se miró largo rato, como quien examina los daños después de un incendio, pero no vio ruinas, vio claridad. Y en esa claridad supo que la historia había cambiado. No tenía que destruirlos, no tenía que vengarse, solo tenía que poner cada cosa en su lugar, por fin. Y al día siguiente lo hizo. A la mañana siguiente, Sofía se despertó temprano, como siempre, con una sensación de propósito renovado que la llenaba de una energía inusitada. Se vistió con calma, eligiendo un conjunto negro sobrio, elegante, impecable, reflejo de la nueva mujer que era. Tomó un desayuno ligero en la cocina, se sirvió café en su taza habitual y salió de casa sin despedirse. En ningún momento Renata o Leo le preguntaron a dónde iba. Daban por hecho que no tenía a dónde ir, que había perdido su trabajo, que lo que le quedaba era quedarse en casa lamiendo heridas, sumida en la desesperación. El camino hacia la galería. No pensó en ellos, pensó en sí misma, en lo que había tolerado durante 2 décadas, en lo que había aguantado en silencio, en cada una de las veces que prefirió callar para mantener una paz ilusoria, para no romper algo que ya estaba hecho trizas desde hacía mucho tiempo. Pero ahora la paz tenía otro nombre, justicia, y lo que estaba roto ya no tenía sentido repararlo. Al llegar a la galería, los guardias del edificio la saludaron con respeto, sus ojos reflejando la admiración que sentían por ella. Cruzó el vestíbulo con la seguridad de quien pisa suelo firme, cada paso resonando con una nueva autoridad. Subió en el ascensor privado hasta el piso ejecutivo y abrió la puerta de su nueva oficina, el despacho principal de la galería. No era un espacio más, era la oficina principal, un lugar amplio y luminoso, con una pared completa de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un paisaje que antes le habría parecido abrumador, pero que ahora sentía como una extensión de su propio poder, de su visión. En una esquina de su escritorio de caoba, los documentos con el acta de constitución de la nueva sociedad de la galería.
su nombre impreso en negrita junto al de los fundadores. Ya no era una empleada, ahora era una de las dueñas, una galerista con voz y voto en el destino de la empresa, una fuerza imparable en el mundo del arte. Se sentó en su silla de cuero, cruzó las piernas y abrió el correo. Todo estaba en marcha. Sus decisiones marcaban el ritmo. Ella decidía hacia dónde iba la galería, quién se quedaba y quién se iba. El poder no la embriagaba, no lo necesitaba para sentirse alguien, pero después de haber vivido 2 décadas cargando a los demás, esa silla se sentía como un lugar justo, como una reparación, como un espacio que por fin le pertenecía por completo, sin condiciones. El resto del día fue como cualquier otro: llamadas importantes, reuniones con artistas y coleccionistas, acuerdos millonarios. Nadie allí sabía lo que estaba ocurriendo en su casa. Nadie imaginaba la traición que acababa de explotar dentro de sus paredes. Sofía tampoco lo mostró. Mantuvo el rostro sereno, la voz firme, la concentración absoluta. No había tiempo para el derrumbe emocional. No había espacio para las lágrimas. Su fortaleza era inquebrantable. Cuando regresó a casa esa noche, todo estaba en calma. Una calma que ahora le resultaba extraña, casi inquietante. Leo le preguntó si había salido a caminar, su tono casual, como si nada hubiera pasado el día anterior. Renata ni siquiera la miró, absorta en su teléfono, navegando por redes sociales. Sofía se sentó en el comedor y los observó. Se comportaban como si nada hubiera pasado, como si confesarle que le habían mentido durante 20 años fuera una liberación para ellos, como si esperaran que ella simplemente lo aceptara, lo procesara y les diera la bendición para seguir viviendo juntos, como si esa fuera su función en la vida. Pero esa versión de Sofía ya no existía. Había muerto el martes. Durante la cena, que ellos habían preparado, algo inusual, una señal de su intento de normalidad o de su desesperación por mantener las apariencias, Sofía escuchó las pequeñas conversaciones sin aportar palabra. Leo hablaba de hacer cambios en el loft, mencionó pintar la sala o renovar la terraza. Renata habló de organizar mejor su habitación, de comprar nuevos muebles, de redecorar. Decían esas cosas con naturalidad, como si estuvieran planeando un futuro juntos bajo su techo, como si ella no contara, como si ahora simplemente fuera un mueble más en la casa, una fuente inagotable de recursos, una presencia invisible. Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de que no sabían nada. No sabían que el loft estaba a su nombre desde el primer día, que el contrato de compra había sido firmado solo por ella, que la hipoteca, los impuestos, los servicios, todo estaba bajo su firma y su responsabilidad. Lo habían dado por hecho durante años, y como nunca les exigió nada, asumieron que podían quedarse para siempre. Terminaron de cenar, y Sofía recogió su plato. No dijo nada esa noche, pero ya estaba todo decidido. Ellos pensaban que al contarle su secreto, la habían liberado. Lo que no sabían era que con esa confesión también se habían despojado de cualquier poder sobre ella. La mentira que usaban para sostener su comodidad ya no servía, y sin ella no tenían nada. El loft, su empresa, su nombre, todo seguía intacto. Ellos eran los únicos que habían quedado fuera del juego, y esa verdad todavía no la veían venir. A la mañana siguiente, Sofía se tomó el día libre, no porque necesitara descansar, sino porque quería tener tiempo y calma para organizar lo que vendría. Se despertó temprano, preparó café, se sentó en la cocina y comenzó a revisar documentos. Sacó la carpeta azul donde guardaba las escrituras del loft, los recibos de las hipotecas pagadas, los contratos de servicios, los comprobantes de pago de los últimos 20 años. Cada papel con su nombre, cada firma suya, cada gasto que había sostenido sola mientras ellos dormían tranquilos, ajenos a su esfuerzo y sacrificio. Mientras Renata aún estaba en bata y Leo se afeitaba como si el mundo siguiera igual, Sofía imprimió un par de copias de los documentos más relevantes. No dijo nada. No tenía que decirlo todavía. Solo puso los papeles sobre la mesa de la cocina, respiró hondo y salió al jardín a regar las plantas. El día era claro, pero el aire era frío. Le gustaba esa contradicción. Así se sentía por dentro.
una mezcla de claridad helada y determinación inquebrantable. Durante el almuerzo, les preguntó si podían estar todos en la sala más tarde, que quería conversar algo importante. No era una petición, era una instrucción, dicha con una autoridad tranquila que no admitía objeciones. Leo dijo que, claro, con esa sonrisa tibia que había usado tantas veces para disfrazar la manipulación y la indiferencia. Renata se encogió de hombros y asintió sin mucho interés, su mente ya en la próxima serie de televisión. Estaban tranquilos, demasiado tranquilos. Tal vez pensaban que Sofía iba a perdonarlos, que después de tantos años juntos terminarían llegando a algún tipo de acuerdo miserable, una coexistencia incómoda pero funcional. No entendían lo que era perderla. No lo habían entendido nunca. A las 5 en punto, estaban sentados en el sofá, sus rostros expectantes, aunque con un matiz de impaciencia. Sofía se paró frente a ellos con la carpeta en la mano. Les entregó una copia de las escrituras del loft. Les pidió que las leyeran con calma. Al principio no entendieron. Leo leyó en voz baja, frunciendo el ceño, su expresión una mezcla de confusión y desdén. Renata hojeó sin ganas, hasta que sus ojos se detuvieron en la línea que decía que la propiedad era de su entera posesión, que no había copropietarios, que no había herencia compartida, que el loft, cada pared, cada baldosa, cada llave era suya. Ninguno dijo una palabra. La incomodidad empezó a filtrarse en la habitación como una fuga de gas, invisible, pero irrefutable, llenando el aire con una tensión palpable. Entonces Sofía habló sin apurarse, sin dramatismo, su voz clara y firme. Les explicó que llevaba años pagando todo, que el loft lo había comprado ella sola, que la hipoteca, el mantenimiento, los servicios, todo había salido de su esfuerzo, que nunca lo dijo porque creía que la confianza no necesitaba demostraciones materiales, pero ahora esa confianza ya no existía. Renata se tensó. Sus ojos se abrieron con incredulidad, su boca ligeramente abierta. Leo se puso pálido, su rostro demacrado por la sorpresa. Sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez, Sofía los vio vulnerables, no como víctimas, sino como quienes saben que el disfraz se les ha caído y no tienen nada debajo. Les dijo que en las próximas semanas iba a reorganizar su vida, que necesitaba espacio, aire, dignidad, que iban a tener que buscar otro lugar donde vivir. No les gritó, no les recriminó más de lo necesario. No necesitaba que se sintieran culpables. Le bastaba con que entendieran que ya no los iba a sostener, que el privilegio de haber vivido a su costa había terminado. Renata tartamudeó, su voz apenas un hilo, casi inaudible. Preguntó si estaba echándolos. Sofía le respondió que no. Les estaba devolviendo la libertad que ellos mismos habían tomado hacía años, que si tanto se amaban, podían construir una vida juntos como adultos, en otro lugar, en una casa que pudieran mantener solos, que ella no tenía por qué ser parte de eso. Leo no dijo nada. Se quedó sentado con la mirada fija en los papeles, su mente procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Sofía se preguntó si en ese momento estaba recordando cada comida que cocinó, cada cuenta que pagó, cada noche que él durmió tranquilo mientras ella resolvía el mundo. Se preguntó si alguna vez lo valoró de verdad, pero ya no importaba. No les puso fecha límite inmediata. Les dio tiempo, no porque los respetara, sino porque no necesitaba prisa. Ya habían perdido lo único que les daba poder sobre ella, su afecto. Y cuando eso se va, lo demás cae solo. Esa noche, Sofía durmió con la puerta cerrada, una barrera simbólica que marcaba el fin de una era. Cerró todas las ventanas. Cerró también los últimos resquicios de debilidad que quedaban en ella. Y al día siguiente, comenzó a planear la siguiente etapa, su vida sin ellos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma artificial. Sofía iba y venía de la galería, de arte y de su empresa de diseño, atendía reuniones con la misma profesionalidad de siempre, organizaba sus próximas decisiones personales y financieras, se enfocaba en lo concreto, en la construcción de su nueva realidad. En el loft, en cambio, era como si nada hubiera pasado. Renata seguía usando su cocina como si fuera suya, dejando sus tazas a medio lavar.
poniendo la música alta mientras horneaba panecillos que nadie comía. Leo seguía paseándose con su taza de café, como si no hubiera escuchado una sentencia firme, como si aún tuvieran una rutina compartida que sostener. No se hablaba del tema. No le preguntaban si había una fecha. No mencionaban la conversación en la sala. No tocaban los papeles que seguían sobre la mesa. Actuaban como si todo fuera una exageración, como si pensaran que se le iba a pasar, que se trataba de un arranque de ira, que al final se daría por vencida y los dejaría quedarse. Pero Sofía no estaba jugando. Era como si vivieran atrapados en su negación, como si confiaran en la costumbre, en lo que alguna vez fue para ellos, para no ver la realidad que tenían delante. Esa realidad ya no les incluía. El loft empezó a cerrarse emocionalmente para ellos. Sofía dejó de ocupar los espacios compartidos. Comía en su habitación o en el jardín interior. Se aisló sin hacerlo evidente, pero de forma absoluta. Cuando hablaban, no respondía. Cuando cruzaban palabras, eran funcionales, escuetas. Ya no había conversación, ni vínculo, ni contacto. Solo la convivencia forzada de dos personas y una intrusa que creían tener asegurada. Pasaron casi 2 semanas sin que hicieran ningún movimiento. No buscaron vivienda, no empacaron nada, no mostraron intención alguna de marcharse. Leo le preguntó un viernes si pensaba salir el fin de semana. Sofía le respondió que sí. Él le dijo que tal vez, entonces, él y Renata aprovecharían para organizar el garaje. No para empacar, para organizar. Seguían atrapados en su autoengaño, en la fantasía de que todo volvería a la normalidad. El sábado, Sofía salió temprano y regresó al atardecer. Al entrar, todo estaba igual. Renata en la sala con una copa de vino. Leo viendo televisión, la cocina sucia. Su paciencia se agotó en silencio. No hubo ira, solo una determinación que ya no admitía pausas. Subió a su habitación, abrió el portátil y escribió una carta, un documento oficial donde les notificaba que debían abandonar la propiedad en un plazo concreto. 30 días, ni uno más. No tenía obligación de darles tanto tiempo, pero lo hacía por ella, para cerrar ese ciclo con dignidad y sin la sombra de la duda. Al día siguiente, dejó 2 sobres sobre la mesa del comedor, uno para cada uno. No les explicó nada. No lo necesitaban. Cuando bajaron, los vieron. Renata fue la primera en abrirlo. Su cara cambió de inmediato, sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y comprensión. Leo leía a su lado en silencio, su rostro una máscara de shock, su mandíbula tensa. Se quedaron quietos con la rigidez de quienes por fin entienden que el suelo ya no les pertenece, que la tierra bajo sus pies se ha desmoronado. A la noche, tocaron la puerta de su habitación. No respondió. Al día siguiente, la esperaron en la cocina. Renata le dijo que podían hablar, que tal vez Sofía había malentendido todo, que su relación con Leo había sido un error de juventud, pero que ahora todo era distinto, que podían quedarse un tiempo más hasta que Pedro terminara el año escolar. Leo no dijo nada, solo bajaba la mirada, como un niño atrapado en una mentira. Sofía les dijo que no, sin alterar el tono, sin elevar la voz, sin explicar más de lo necesario. El año escolar podía terminar en otro lado. La vida que habían construido a su costa ya no tenía espacio en ese loft que siempre fue suyo, ese hogar que ellos vaciaron de respeto. No les debía nada. No cargaba culpas, no tenía remordimientos. Les dijo que ese era su último mes allí, y esta vez entendieron que hablaba en serio. La resolución en su voz era inquebrantable. El último día del plazo amaneció gris, húmedo, con el cielo encapotado, como si la naturaleza misma lamentara el final de una farsa. El loft estaba en completo silencio. Renata no había horneado nada. Leo no había puesto música. Pedro no estaba. Lo habían llevado con un familiar, decían, para evitarle el mal momento. Pensaban en el ahora, en este punto, como si eso pudiera darles algún mérito. Sofía se levantó temprano, como siempre. Preparó café, revisó el correo, se vistió. Con la misma calma de cada día, no los buscó, no los apuró, no bajó a preguntarles si ya estaban listos, porque eso no era su tarea.
Ya había hecho todo lo que le tocaba hacer. El resto les correspondía a ellos. El peso de sus decisiones también. A media mañana escuchó movimiento, maletas en el pasillo, bolsas arrastrándose, puertas que se abrían con violencia. Renata se quejaba en voz baja, aunque Sofía no alcanzaba a oír bien las palabras. Leo no decía nada, solo arrastraba sus cosas una por una, el eco de sus pasos resonando en el loft vacío. Se movían por la casa como fantasmas torpes, sin rumbo claro, con la frustración contenida en cada gesto, en cada suspiro. A las 11 tocaron la puerta de su estudio. No abrió, no por rencor, sino porque ya no había nada que decir. A las 12 bajaron con lo último, 2 maletas, una caja y un bolso de tela roto por una de las asas. No tenían un camión de mudanza ni un taxi esperando. Solo se pararon en la entrada, entre el jardín y la vereda, como si esperaran que alguien llegara a rescatarlos. Pero no llegó nadie. Sofía los vio desde la ventana del segundo piso. No se escondió, no se ocultó. Se quedó ahí, firme, mirando cómo el mundo que construyeron a sus espaldas se reducía a unas cuantas pertenencias sucias y sin valor. Leo encendió un cigarro, su rostro una mezcla de derrota y resignación. Renata lloraba. Lo hacía de verdad, como quien recién ahora entiende lo que ha perdido. No solo el loft, sino la estabilidad, la red de seguridad, la oportunidad de una vida fácil. Tal vez lloraba por la estabilidad, por la casa, por no haber hecho nada más que vivir a costa de otros. Sofía no bajó, no les abrió, no les dio una palabra final. Lo último que escucharon de ella fue un portazo días antes, cuando les dejó claro que ese era el último mes bajo su techo. Se fueron a pie, caminaban despacio, arrastrando las ruedas torcidas de las maletas por la vereda rota. Nadie vino a buscarlos, nadie los esperaba. Era el final de su comodidad, el final de la mentira. Esa tarde, el silencio en el loft fue distinto. No era vacío, era paz. Sofía no se sintió sola, se sintió libre. Caminó por cada rincón, abrió todas las ventanas, dejó que entrara el viento, el aire nuevo, purificador. Limpió el comedor, la cocina, los baños. No porque lo necesitaran, sino porque necesitaba borrar las huellas de su presencia. Sacó la ropa de cama, donó lo que dejaron, regaló los restos, no se guardó nada, nada valía la pena. Esa noche durmió con la puerta abierta, sin miedo, sin ruidos, sin sombras, y por primera vez en años descansó de verdad. No pasaron ni 10 días desde que se fueron, y el primero en intentar contactarla fue Leo. Un mensaje a medianoche. Decía que necesitaba hablar, que había cometido errores, que no sabía cómo se había llegado tan lejos. Sofía no le respondió. Al día siguiente, volvió a insistir. Esta vez llamó. No atendió. Luego fue Renata. Su tono era diferente, más directo, menos disfrazado. Pedía que al menos Pedro pudiera visitarla, que la extrañaba, que el loft era parte de su vida. Sofía se limitó a silenciar ambos números. No porque no doliera, sino porque cada intento era una repetición desesperada de lo que ya había terminado. Ella no había cambiado de opinión, solo se había quitado una venda, y una vez fuera, no había forma de volver a colocársela sin perderse de nuevo. Por conocidos, Sofía supo que estaban viviendo en una pensión pequeña, sucia, sin ventanas. Se habían quedado sin ahorros en cuestión de días. Nadie los quería recibir por mucho tiempo. El escándalo ya empezaba a rodar en sus círculos más cercanos. La verdad siempre encuentra por dónde filtrarse. Renata dejó de subir fotos a las redes sociales. Leo ya no publicaba sus frases motivacionales. Su mundo virtual, tan cuidadosamente fabricado, también se derrumbaba. Una tarde, mientras salía de la galería, los vio. Estaban parados frente al edificio como si no supieran si entrar o esperar. Renata tenía ojeras, profundas, el cabello recogido sin esfuerzo, su ropa arrugada. Leo se notaba más flaco, envejecido de golpe. Su mirada antes altiva, ahora humilde. Cuando la vieron, se acercaron rápido. Ella fue la primera en hablar. Le dijo que lo sentía, que estaba arrepentida, que lo habían hecho mal, pero que no sabían cómo salir del lío,
que Pedro no tenía culpa de nada. Leo no decía nada, solo asentía, sus ojos suplicantes. La miraba con una mezcla de vergüenza y súplica. Le recordó momentos compartidos, cosas que habían construido, palabras que habían dicho. Dijo que la amó, que aún la amaba, que cometió errores, pero que la vida no tenía sentido sin ella. Palabras viejas, vacías, que ya no resonaban en el corazón de Sofía. Ella los escuchó, no por ellos, sino por sí misma, para saber que ya no dolía, para confirmar que no la afectaban, que ya no eran nada. Y cuando terminaron, solo dijo que no, una sola palabra, firme, inamovible. Se dio la vuelta y entró al edificio. No lloró, no tembló, no necesitó más. Ese fue el último intento físico. Después vinieron correos, notas en el buzón, mensajes enviados desde otros números, todos con la misma estructura. Excusas, recuerdos, justificaciones, todos inútiles. Una noche, Renata le dejó una carta escrita a mano. Le decía que Sofía siempre había sido mejor que ella, que la había admirado desde niña, que se sintió invisible a su lado, que Leo la vio cuando nadie más lo hacía, que eso no justificaba nada, pero que al menos quería explicarlo, que la perdonara, que no podía más con la culpa. Sofía rompió la carta en silencio, no porque no valiera nada, sino porque ya no necesitaba entender más, ya no necesitaba saber por qué, no le importaba. El perdón es un derecho, no una obligación, y ella había decidido no entregarlo, no porque guardara rencor, sino porque proteger su paz requería poner límites. Sus días se volvieron más livianos, sin el peso de sostenerlos, sin el desgaste de fingir una familia. El loft respiraba diferente. Empezó a renovarlo. Pintó las paredes, cambió cortinas, tiró muebles viejos. Cada gesto era una forma de recuperar terreno, de volver a habitar su vida. Había veces en las que Pedro se cruzaba por su mente. Lo recordaba pequeño, en pijama, tomando la leche que ella le preparaba, y sentía una punzada, sí, pero también entendía que incluso él había sido usado como parte de una mentira y que no era su responsabilidad deshacer ese nudo. La libertad no vino con gritos ni con venganza. Vino con pasos, firmes, silenciosos, con decisiones tomadas desde la verdad. Sofía ya no era la mujer que ellos conocieron. Ahora se pertenecía solo a sí misma y no iba a regalarse nunca más. Los días comenzaron a tener otro ritmo. No más tensiones flotando en el aire, no más silencios cargados de desprecio, no más miradas cruzadas tratando de ocultar secretos que ya todos conocían. El loft, por fin, era solo suyo. No porque las escrituras dijeran su nombre, sino porque el aire era otro, porque por primera vez en 1900 años se sentía a salvo dentro de su propio hogar. Se levantaba temprano, pero sin apuro. Caminaba descalza por el pasillo, escuchaba la madera crujir y no le molestaba. Abría las ventanas grandes del salón, dejaba que entrara la luz sin miedo. Cocinaba solo para ella, sin exigencias, sin quejas, sin el eco de nadie más, comiendo gratis a su lado con cara de fastidio. Las flores del jardín interior volvieron a crecer. Volvió a tener ganas de regarlas. Al loft vinieron amigos que hacía tiempo no veía, gente que durante años había evitado el ambiente cargado que se vivía dentro. Volvieron a reírse con ella en la cocina. Volvieron a brindar. La escuchaban con respeto. La miraban con otra cara. Una de sus amigas más cercanas la abrazó después de cenar y le dijo que por fin había vuelto a ser ella. Sofía no supo qué responderle, pero entendió que tenía razón. En el trabajo, el cambio también se notaba. Ya no cargaba con el peso de lo doméstico. Ya no volvía a casa con la angustia de enfrentar una farsa. Ahora pensaba con más claridad. Tomaba decisiones sin esa voz en el fondo, preguntándose por qué seguía manteniendo a quienes no la querían bien. Su liderazgo se fortaleció. Su palabra pesaba más. Ella lo sabía y lo disfrutaba en silencio. Poco a poco, volvió a hacer cosas que había abandonado. Volvió a leer antes de dormir. Volvió al yoga. Empezó a pintar de nuevo, aunque nadie lo supiera. Un fin de semana, fue a la costa sola por puro gusto. Caminó por la orilla durante horas. Dejó que el mar le hablara sin decir nada.
No buscó respuestas. No necesitaba más respuestas. Ya las tenía todas. La terapia, que había empezado como una medida de emergencia, se volvió un espacio vital. Ahí no lloraba tanto por lo que pasó, sino por lo que se negó durante años, por cómo se apagó sin darse cuenta, por cómo se tragó el dolor para no incomodar a los demás. Cada sesión era una pequeña revolución. Salía más liviana, más segura, más ella. Nunca más volvió a hablar con ellos. No los bloqueó de todos lados. No lo necesitaba, pero los sacó de su historia. Cortó el vínculo desde adentro sin escándalo. Si alguna vez necesitaban algo, sabrían bien que no encontrarían nada en ella. Y si alguna vez lograban rehacer sus vidas, le era completamente indiferente. Una tarde, mientras tomaba té en el jardín interior, pensó en lo que significaba perder. Se dio cuenta de que no había perdido nada. Ellos perdieron un loft, una red de apoyo, una aliada, una oportunidad de redención. Sofía perdió solo un espejismo, una mentira, y al soltarla, ganó todo lo demás. No volvió a hablar mal de ellos. No les dedicó palabras en reuniones. No necesitó hundirlos. Ya se habían hundido solos. Lo suyo era otra cosa. Era avanzar. Era armar algo nuevo desde el escombro, sin necesidad de explicar a nadie, porque ya no miraba atrás. A veces le preguntaban por Renata, por Leo. Decía simplemente que ya no estaban, y eso bastaba, porque no todos merecen un cierre. Algunos solo merecen distancia, y ella por fin la tenía. Pasaron meses, casi un año. La vida había cambiado por completo. Sofía era otra, pero no porque se hubiera reinventado. Era simplemente porque al sacarlos de su vida, quedó a solas con lo que siempre había sido. Fuerte, clara, sólida, sin máscaras. Un sábado de otoño, cuando el aire empezaba a enfriarse y las hojas del jardín interior crujían bajo sus pasos, golpearon la puerta. No esperaba a nadie. Caminó despacio hasta la entrada, su corazón latiendo con una calma inusual. Al mirar por la ventana lateral, los vio a los dos, Leo y Renata, parados juntos como antes, pero ahora más gastados, más vencidos por el tiempo y las consecuencias de sus actos. No había odio en sus rostros, ni siquiera urgencia, solo una mezcla de cansancio y vergüenza, un patetismo que a Sofía ya no le conmovía. Abrió la puerta. No porque quisiera escucharlos, lo hizo porque era el final, el último paso. Leo habló primero, su voz un susurro que apenas llegaba a los oídos de Sofía. Le dijo que solo querían cerrar las cosas con respeto, que el tiempo les había hecho entender todo, que le habían fallado, que se fallaron a sí mismos, que ya no querían nada, solo decirlo en voz alta, como una última absolución. Renata no hablaba. La miraba con los ojos llenos de algo que parecía culpa, pero también vacío, como si hubiera esperado este momento para dejar de cargar algo. Pero a Sofía no la conmovió. No la odiaba. Ya no sentía nada por ella. Leo le preguntó si podían entrar, que era solo por un minuto, que querían mostrarle que estaban bien, que tenían trabajo, que Pedro estaba creciendo, que habían logrado estabilizarse, que no le debían nada, pero que querían agradecer. Sofía les dijo que no, con calma, con educación, pero con la firmeza de quien no tiene la menor duda. Les dijo que ese loft ya no era suyo, que ella no era la misma mujer que conocieron, que su agradecimiento llegaba demasiado tarde, que se alegraba si ahora estaban bien, pero que eso no cambiaba nada. Leo bajó la cabeza, su figura encorvada. Renata dio un paso atrás, su rostro una máscara de desilusión. No insistieron, no intentaron llorar, ni arrodillarse, ni rogar. Sabían que esa puerta no se volvería a abrir. Se despidieron en silencio y se alejaron. Caminaban despacio con el peso de quien lleva encima todo lo que hizo y lo que perdió. Sofía cerró la puerta. No le tembló el pulso, no le dolió el pecho, no hubo nudo en la garganta. Solo un suspiro suave, como si hubiera cerrado un libro que ya no necesitaba volver a leer. Volvió a su estudio, tomó un lienzo en blanco y comenzó a pintar su próxima obra maestra. Leo y Renata ya no existían en su vida. No como esposo, no como amiga, no como traidores, no como nada. Eran solo parte de una historia que terminó. Y Sofía
Por fin era libre de escribir la próxima, sola, sin cadenas, sin mentiras, sin ellos. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más. Historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.